Hola, en este video te voy a enseñar cómo es que se resuelve la práctica 3 y la práctica 5, además de cómo es que podemos pensar de una manera más fácil en la solución de estas prácticas y de las que sean. Bueno, pues primero que nada, para hacer las prácticas se necesita de un análisis previo, es decir, leer lo que se te pide y tratar de analizarlo para poder entenderlo y así llegar a una solución que funcione, ¿no? Entonces, lo más recomendable es practicar todos los días, si es posible, en problemas sencillos o de otro tipo de dificultad, depende cómo es la resolución que tienes de problemas en este momento. Y además de pensarlos en tu libreta o en un editor de texto para ver de una manera más visible la solución, ¿no? Entonces, pues para empezar, vamos a leer lo que nos pide la práctica 3, que dice el inciso A, que es pedir una cadena de 3 letras, es decir, que vamos a leer una cadena que contenga 3 letras. El inciso B nos dice que si la cadena no contiene 4 letras, no vamos a hacer nada. Pero si la cadena sí contiene 3 letras, vamos a verificar si es una cadena palíndroma. Que en este punto, pues como vemos, ya haciendo un análisis rápido, vamos a usar una condición de sí entonces, en donde si la cadena cumple con tal característica, que en este caso es que su longitud sea igual a 3, el siguiente paso que sigue es verificar si es una cadena palíndroma. Entonces, para este punto tenemos que saber la definición de qué es una cadena palíndroma. Que una cadena palíndroma es aquella que se lee de izquierda a derecha como de derecha a izquierda exactamente igual. Y unos ejemplos que aquí tenemos de cadenas palíndromas es oro, y aquí nos imprime que oro sí es una cadena palíndroma, ama, que también es una cadena palíndroma porque de izquierda a derecha se escriben exactamente igual, amo, cumple, en ese caso amo, cumple con la característica de que son 3 letras, pero no es una cadena palíndroma, porque de izquierda a derecha se lee amo y de derecha a izquierda se leería oma. Entonces, ya leyendo y entendiendo un poco de lo que trata el problema, lo más recomendable es irnos a nuestro cuaderno, a lo que tengamos en mano, y escribir un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a tener la palabra hola, ¿no? Así, en donde vamos a decir la posición 1, 2, 3. Entonces ya aquí está nuestra cadena que vamos a ingresar y vamos a darle el siguiente análisis. Okay. La primera condición nos dice que esta letra, su longitud debe ser de 3 caracteres, y en este caso, como vemos, sí cumple la primera condición. Y la segunda condición es checar si de izquierda a derecha se escribe exactamente igual que si la leyéramos de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, verificando esto, podemos ver que esta no es una cadena palíndroma, por lo tanto escribiríamos el mensaje de no es una cadena palíndroma, ¿no? Entonces, ya una vez haciendo el análisis y pensando un poco en cómo le podemos hacer, es
irnos al programa. Y antes de irnos, pues como ya dije que una cadena palíndroma se escribe exactamente igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, pues va a empezar en la posición 1 y se va a ir hasta la última. Y en la otra sería que va a empezar en la última posición y vamos a irnos hasta la primera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que podemos invertir una cadena. Entonces nos vamos a nuestro código y el primer paso que nos dice es que vamos a leer una palabra. Entonces vamos a hacer la condición que si la palabra, o sea, la longitud de mi palabra si la longitud de mi palabra es igual a 3, entonces vamos a seguir con lo que se nos pide, que vamos a verificar si nuestra palabra es una palabra palíndroma. Entonces, lo primero que debemos de analizar es cómo es que podemos hacer una palabra cómo es que podemos saber si la palabra es palíndroma o no. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es guardar en otra variable nuestra palabra original, pero invertida. Entonces, vamos a escribir palíndroma. Y al principio no va a tener nada porque pues la vamos a rellenar. Entonces, como ya vimos en este ejemplo, al invertir esta cadena, en vez de empezar en la posición 1, vamos a empezar en la posición 3. Entonces, para esto vamos a utilizar la función para, que va a empezar en la longitud de mi palabra original hasta 1. Es decir, la primera posición sería la 3, la segunda posición sería la 2 y la siguiente posición sería la 1. Recordemos que esta función es algo iterativo que se hace n veces, es decir, las veces que tú lo indiques. Es decir, por ejemplo, si yo quiero imprimir 10 veces hola, entonces pondría del 1 al 10 y aquí escribir hola, ¿no? Entonces eso es lo que me haría escribir 10 veces hola. Entonces esto es básicamente lo que hace. Entonces le dejamos como estamos, es decir, va a ser un ciclo, pero al revés, porque en vez de iniciar en la primera posición va a iniciar en la última posición, que en este caso sería A. Y entonces vamos a decir letra, porque vamos a sustraer de nuestra cadena original la letra en la posición I, es decir, primero vamos a sustraer la letra que está en la posición 3, después en la que está en la posición 2 y al último la que está en la posición 1, ¿no? Entonces la sustraemos y en la palabra palíndrome se la vamos a agregar de esta manera. Entonces vamos a checar, a verificar si nos está invirtiendo la cadena. En este caso vamos a poner hola. Y como vemos, si efectivamente no la está invirtiendo. Entonces aquí ya tenemos nuestra cadena ya invertida. Entonces, ahora vamos a checar
cada posición tiene que ser exactamente igual. Entonces hacemos otro para, que va a empezar desde la posición 1 hasta la posición 3. Y vamos a preguntar que si... Vamos a preguntar. A ver, vamos. P1 de palabra 1. Y vamos a subtraer palabra I y mi palabra 2. Subcadena palabra en la II. Entonces, aquí vamos a comparar estas dos letras, es decir, si mi letra de mi palabra 1 en la posición I es igual a mi letra de mi palabra 2 en la posición I, lo vamos a contar y vamos a poner la condición. Si mi palabra 1 es igual a mi palabra 2, es igual, entonces vamos a hacer un contador más 1. Entonces acá vamos a poner nuestro contador, inicialmente va a valer 0. Y acá, entonces y acá vamos a preguntar si mi contador es igual a 3, entonces significa que es una palabra palíndromo. De lo contrario, si no escribimos, no es una palabra palíndromo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede si yo le pongo hola, no es una palabra palíndrome. Ok. Vamos a ver qué estamos haciendo mal. Ah, claro, mira, como aquí, en vez de asignarle la nueva palabra que creamos, es decir, esta palabra, pero al revés, es decir, esta, para el palíndrome, estamos asignando la otra. Entonces, teoría ahora sí ya debería de funcionar. Hola no es una palabra palíndrome, porque no lo es. Oro debería de imprimirnos que sí es una palabra palíndrome y como vemos es exactamente lo que nos imprime. Y como vemos ya está funcionando. Y ya nada más nos falta para cuando nuestra palabra original, su longitud es diferente de 3, vamos a escribir esta palabra no contiene 3 letras, ¿no? Entonces, así es básicamente como se haría esta práctica. Aquí como vemos, tenemos oro y dice que es una palabra, son palíndromas, pero si nos vamos aquí a nuestro código, si nosotros escribimos oro, no es una palabra palíndrome. ¿Y qué pasa acá? Si aquí nos dice que sí es, ok, es que lo que pasa es que oro, las O mayúscula y la O minúscula en programación valen diferente. Entonces nos vamos acá a la tablita del código ASCII para ver los valores. Mira, aquí está. La letra O mayúscula tiene un valor de 79 y la O minúscula tiene un valor de 111. Entonces, si ya verificamos con el código ASCII, las letras minúsculas no tienen el mismo valor que las letras mayúsculas en programación. Por eso es que nos causa ese error, pero eso ya es cuestión de analizarlo. Así que esa sería tu tarea, el hecho de que aunque, ¿cómo hacer para que aunque esté en mayúsculas, por ejemplo, así, me escriba que es una palabra palíndrome, ¿no? Entonces, es decir,
ignorar aquellas que sean mayúsculas con minúsculas, sino que valgan el mismo, ¿no? Y esa sería tu tarea. Entonces, ya que vimos cómo resolver la práctica número 3, ahora vamos a ver cómo es que se resuelve la práctica número 2.